Listos, iniciemos. Buenos días, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este webinar, en el último día. Bienvenidos todos. El día de hoy estaremos conversando con Ulises Alvear, presidente ejecutivo de la Casa de Valores, de Metrovalores, quien nos está dando sobre el tema de cómo las empresas pueden financiarse en el mercado de valores. Bienvenidos. Gracias, María Clara. Solo quería confirmar si ahí se escucha un poco mejor con estos audífonos. Pues estaba igual. Sí, se escucha muy bien. Ya, muy bien. Hola, buenas tardes. Gracias a todos. Un gusto estar con ustedes. Esta es la tercera reunión que presentamos en esta feria. Nos gusta mucho compartir un tiempo con nuestros queridos clientes o potenciales clientes y que conozcan un poco más de lo que hacemos del mercado de valores y de nosotros en general. Vamos a ver algunas cosas con respecto a nosotros, a la Casa de Valores. Vamos a tratar de pasar bien rápido eso, explicar cómo funciona el mercado de valores en el Ecuador y sobre todo enfocarnos en los mecanismos de financiamiento que hay para empresas en el mercado de valores. Algunos de los que están presentes ya han estado en charlas previas de esta semana, entonces por eso no queremos detenernos mucho en el tema de quiénes somos, algo en el del mercado de valores y principalmente en el tema de los mecanismos de financiamiento. Un segundo. Ayer di esta misma charla para estudiantes del Club de Banca de la Universidad Católica. Entonces fue bien interesante, fue menos acartonado de lo que eventualmente va a ser hoy. Tenía más libertad para expresar opiniones. Ahora voy a ser un poco más cuidadoso en algunas cosas que sí se deben decir respecto a la estructura del mercado de valores, pero de todas formas vamos a hacerlo bien práctico. Vamos a ver, solamente estoy viendo una cosa por acá. Muy bien, vamos a arrancar. ¿Quiénes somos? Tal vez ustedes ya nos conocen. Tenemos más de 25 años en el mercado de valores. La Casa de Valores fue fundada en 1994. En los últimos años negociamos alrededor de 500 millones de dólares por año. Es el tamaño de una casa de valores, tamaño medio grande como la nuestra. Y hacemos cerca de 3.000 transacciones al año. Tenemos una alianza estratégica con nuestros socios, fiduciaria Ecuador, Fidu Ecuador, que maneja fondos y fideicomisos, titularizaciones, fideicomisos de inversión. Ahí tenemos un tema muy interesante que estamos desarrollando, que son los fideicomisos de inversión para el tema de, perdón, cometí un error ya, para el manejo de fondos de retiro de las empresas, ahorro de los empleados, y tenemos unos productos muy interesantes ahí. Vamos a tratar de, ya. Creo que así está mejor. ¿Qué hace la Casa de Valores? Hace tres cosas principalmente. Hace corretaje, administración de portafolios y finanzas corporativas. Corretaje de valores, compramos y vendemos títulos inscritos en el mercado de valores. Somos las empresas especializadas en negociación de valores, en comprar y vender títulos que están inscritos en el mercado de valores. Ayer a los chicos de la Universidad Católica les hacía un ejemplo al respecto y decía, esto es como, y nosotros podemos negociar solo los títulos que están inscritos en la bolsa. Es como el Antonio Valencia, es un futbolista profesional especializado con todos los reconocimientos. Puede jugar fútbol solo en la cancha del Manchester United. Si viene aquí a jugar en el Estadio Atahualpa, en una liga barrial, no puede jugar. Nosotros podemos negociar solo los títulos que están en la bolsa, pero si alguien nos trae un título y que nosotros quiere que los evaluemos, que los negociemos, que les ayudemos, no podemos. La ley no nos permite, son cosas absurdas. Toda la gente que está en el lado de la informalidad sí lo puede hacer,
nosotros no podemos hacer esto. Estoy peleándome un poco con los controles aquí, disculpen, del Zoom. Muy bien. Entonces hacemos corretaje de valores de los títulos inscritos. Administramos portafolios, personas que quieren invertir de manera estructurada, no solamente en un título por aquí, un título por acá, gente que ya tiene un patrimonio y que quiere hacer inversiones de manera profesional, les asesoramos para que estructuren sus portafolios. Entonces, hacemos una planeación, una definición del perfil de los clientes y perdón, creo que estoy peleándome con el sistema, no sé en qué momento me quedé en mute, pero avísenme, es que es así, o alguien me silenció. Tengo un ruido que me interrumpe cada vez que alguien entra y sale de la conferencia, no sé si de alguna forma se puede deshabilitar eso y asegurar que los micrófonos estén en silencio. Lo que uno piensa en la bolsa de valores son acciones. En acciones, lastimosamente, en el mercado de valores ecuatoriano se negocia el 2%, el 98% de la negociación son los otros títulos, los títulos de renta fija. Y en esos títulos están los títulos bancarios, avales, aceptaciones, los bonos del Estado, que son muy importantes, las obligaciones y el papel comercial, que son títulos similares, difieren en el plazo, y las facturas comerciales negociables. También están las notas de crédito del SRI, que son los reclamos que hacen las personas de sus pagos en exceso en impuestos, y la titularización en general, que ya vamos a ver un poco más de detalle. Esos son los títulos que se negocian principalmente en la bolsa. La administración de portafolios, un poco ya revisamos, es la administración profesional de una cartera de inversiones, y las finanzas corporativas es la asesoría para que las empresas se financien a través del mercado, a través de la emisión de obligaciones, acciones, facturas comerciales y titularización. Desde el punto de vista de la casa de valores, les hablábamos un poco del tamaño del volumen negociado, y aquí está lo que ha hecho Metrovalores en los últimos 5 años, los últimos 2 años superando, casi llegando a la barrera de los 500 millones al año, y los otros años con un volumen promedio de 275, 300 millones de dólares. Eso es lo que negociamos. Tenemos unos clientes interesantes. Destacamos aquí clientes internacionales como Continental, la llantera, de matriz en Alemania, BBPC, que es la empresa de la cervecería, propietaria de las marcas Pilsener, Club y otras, que es de propiedad del grupo AB InBev, una de las 2 cerveceras más grandes del mundo. Y tenemos recientemente a UNACEM, que es una compañía peruana de cementos, que compró la operación de Lafarge hace un par de años en el Ecuador, cuando a nivel mundial Lafarge y Holcim se fusionaron. Y tenemos todas las otras empresas. Un caso interesante, el más reciente que estamos trabajando es Point, la empresa de venta de artículos electrónicos, que obviamente en esta época ha requerido un financiamiento extraordinario para crecer. Ha crecido mucho esta empresa porque todo el mundo se fue a teletrabajo, todo el mundo está trabajando desde la casa con su computadora, necesitan computadoras nuevas, accesorios, de todo un poco, incluso celulares, y eventualmente estaban entrando al negocio de las motos, donde también ha habido una demanda y un crecimiento extraordinario en los últimos meses. Hidrelgen es un proyecto, estamos haciendo una titularización de los flujos que genera este proyecto hidroeléctrico que se está construyendo en el río Sabanilla, en Morona, Santiago, que es un ejemplo de,
vamos a decir, capitalismo social. Hay 6.000 personas que son dueñas de este proyecto, 6.000 profesores que estaban vinculados al Fondo de Cesantía del Magisterio hace 6 años, pusieron cada uno $2.000. Con esos $2.000 juntaron $12 millones y con esos 12 millones compraron este proyecto, y nosotros les estamos apoyando para que levanten del mercado $35 millones para la construcción de la central, asociados con una constructora de primera línea que es Villa Cresces Andrade. Muy bien, eso es rápidamente lo que significa Metrovalores, qué es lo que hacemos y con quién trabajamos. ¿Cómo funciona el mercado? Es un poco simplemente de la ley y copiar qué es lo que está aquí. Se está discutiendo precisamente en estos días las reformas a ciertas normas superiores respecto a la estructura del directorio del Banco Central y la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, con esos lindos nombres que se les ocurría en la década pasada. Nunca puedo decir 2 veces el mismo nombre. Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera. No sé si está bien, pero algo así se llama. Esa es la que supervisa el mercado de valores, la economía popular y solidaria, y ahora los bancos y todo el sector financiero en general. Esa junta no tiene nada. Hay un señor que es el delegado del presidente, con un abogado, los que escriben las normas que consideran pertinentes, firma el ministro de Finanzas y se publica en el registro oficial y no avisan a nadie. Y nos enteramos un mes tarde de que han prohibido negociar ciertas cosas, han cambiado ciertas normas, han actualizado otras. No hay ningún tipo de comunicación con el mercado. Estamos en las mismas que en estos 4 años que los 10 anteriores. En todo caso, abajo de la Junta está que eso se quisiera convertir en un consejo de valores verdadero, como hay en muchos países. Abajo de eso está la superintendencia de compañías, de superintendencias de mercado de valores, de seguros o eventualmente de compañías. Al mercado de valores le supervisa la parte de mercado de valores. Ese es el ente de control que se encarga del mercado de valores. Están las bolsas de valores, que en el Ecuador hay 2, la bolsa de Quito y de Guayaquil, y pese a que hay 2 bolsas de valores, hay un mercado único, un solo sistema transaccional, y del otro lado, eventualmente, 2 sistemas de compensación. Del DC Vale, que es controlado principalmente por la Bolsa de Valores de Guayaquil, y el del Banco Central. Y aquí está un logo del Banco Central flotando, que no sé qué significa. Y finalmente están los títulos inscritos en la bolsa, que son los que negocian las casas de valores en este mercado. Entonces, el mercado de valores es el segmento del mercado financiero que moviliza recursos para financiar las actividades productivas de corto, mediano y largo plazo, desde los sectores ahorristas mediante la compra-venta de papeles o documentos especiales denominados valores en el segmento bursátil. Chévere definición, seguramente tomada de la ley. Aquí tenemos los participantes en el mercado de valores. Tenemos un volumen de 11.888 millones de dólares negociados en el 2020, frente a 11.797 negociados en el 2019. El mercado de valores, pese a la crisis, tuvo un pequeño crecimiento, casi cero, pero finalmente un pequeño crecimiento, y los principales partícipes desde el punto de vista del volumen negociado son del sector comercial, del industrial, de servicios, agrícola, pesquero, financiero, construcción, cooperativas mutualistas y el inmobiliario. Están todos los sectores de la economía representados. Aquí está lo que ya les estaba contando. Revisamos esto, la Junta de Política, les dije, quién supervisa la superintendencia de bancos. Aquí está incluida la seguridad social, las instituciones de seguridad social, el IES, el ISFA, el ISPOL, de donde se volaron un montón de plata sin que esta superintendencia lo vea. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con las cooperativas principalmente, que han tenido un crecimiento importante en el último tiempo. Y por el otro lado está la parte de la Superintendencia de Compañías, en su segmento de mercado de valores, donde están los que ya he mencionado. Además de las bolsas, las casas de valores, también podríamos mencionar las bancas de inversión que están en la ley, pero no se ha implementado la regulación en solo 6 años.
Hay una regulación para el funcionamiento de bancas de inversión, que son las casas de valores potenciadas. Nosotros tenemos el capital requerido para funcionar como banca de inversión, pero no hay normativa que nos permita denominarnos como tal. Los depósitos centralizados de valores, las calificadoras de riesgos, las administradoras de fondos y las compañías de seguros, y también las auditoras externas que están inscritas para supervisar empresas del mercado de valores. Aquí vemos los montos negociados en los últimos años. Como les decía, hemos superado los 10.000 millones de dólares ya en 2 años, 2019 y 2020, frente a un PIB que teníamos sobre 100.000 millones de dólares, estamos alrededor del 10-11% del volumen. No es mucho mérito subir al 12% de PIB cuando el PIB ha bajado por la crisis en el último año. En todo caso, estamos arriba del 10% del PIB. Como referencia, en Colombia, en Chile, el volumen negociado en las bolsas supera el 100% del Producto Interno Bruto. Así que tenemos, visto desde el punto de vista positivo, tenemos mucho para crecer en este mercado. Ahora, la fuente principal de ingresos para que esos mercados crezcan son los fondos de pensiones. La gente ahorra el 20% de su sueldo, se va a la seguridad social, de eso cogen 10 para salud, 10 para el fondo de pensiones, y ese 10%, en otros países 12, 14%, está invertido a través del mercado de valores para que se financie a las empresas, para que tengan crédito o financiamiento a largo plazo, las empresas crezcan, generen más empleo, paguen más impuestos, el país exporte más, genere más desarrollo de tecnología y de servicios, y se genere un círculo virtuoso. En nuestro caso, eso está en préstamos quirografarios para que nos compremos celulares nuevos, o está en préstamos hipotecarios que... Sigue nomás. Con gusto. Algo han dinamizado el mercado inmobiliario. ¿Qué tipos de papeles se negocian en la bolsa de valores? Son los papeles de renta, títulos de renta variable o títulos de renta fija. Normalmente lo que uno piensa a bolsa de valores son los títulos de renta variable, las acciones. Las acciones, todo el mundo está discutiendo las acciones de Tesla, de Apple, de Microsoft, de Google, eventualmente de General Motors, de Netflix, que pasó de 70 a 140 dólares en un día. Entonces uno piensa en la renta variable. En el Ecuador, pero eso también es ahorro a largo plazo y ahorro institucional de los fondos de pensiones. En el Ecuador esos flujos no van al mercado, sino flujos de ahorristas individuales. Entonces el volumen de la renta variable, como les decía, es muy pequeño, es del 2%. No tiene plazo fijo, el rendimiento es variable en base al desempeño de las acciones. Entonces la corporación favorita, que es la principal acción que se negocia en la bolsa, ha tenido, por ejemplo, en el último año, pese a la crisis, un desempeño razonable, decente, bueno, sigue vendiendo muy parecido a lo que vendía antes, tal vez con márgenes inferiores, pero sigue vendiendo muy bien. Pero por otra parte tenemos los bancos, que son las acciones que también se negocian mucho en la bolsa. Los bancos han visto reducidas sus utilidades en el 2020, más o menos en una tercera, a la tercera parte. Si alguien Produbanco ganó 60 millones de dólares en el 2019, en el 2020 va a reportar utilidades de 20 millones, está en la tercera parte. Y eso normalmente afecta a los precios. Luego uno dice, pero si el Produbanco está barato porque este es un año malo, sin inversiones a largo plazo tal vez es un buen año para invertir, porque el 2021 será mejor y el 2022 será mucho mejor. Son expectativas, y en base a esas expectativas y a las potencialidades de los negocios que se generan los precios de las acciones de renta variable. Renta fija, en corto plazo, títulos como las facturas comerciales negociables, largo plazo, obligaciones, bonos, titularizaciones. Invierte 100, eventualmente te pagan 100 al vencimiento más un rendimiento, o en el corto plazo se compran títulos a descuento, un título de 100 se compra en 95 y al vencimiento se recibe 100. Estoy yendo muy rápido tal vez, pero queremos tratar de avanzar a la parte que más nos interesa, que es el financiamiento. Entiendo que mis colegas ayer cubrieron el tema de las inversiones. Aquí está un poco el volumen negociados en renta variable. Como ustedes ven, son 30, 50, 60 millones, son montos pequeños, con casos excepcionales en los que se negocian volúmenes más altos, como cuando
se negoció el Produbanco, se vendió Tony, se vendió, había una tercera empresa, creo que la FARC también, algunos de estos años, 2009, no me acuerdo exactamente, 2014 creo que fue eso. Y aquí están los emisores que más se negocian: Corporación Favorita, eventualmente los bancos con muchos altibajos año a año, y Cervecería Nacional, Holcim, que tienen montos pequeñitos, pero que son eventualmente interesantes. En el lado de renta fija, está casi toda la diferencia, los otros 11.000 millones de dólares. Ustedes ven, creo que eran 11.870 millones de dólares, 11.850 están en renta fija. Y de esto, la mayor parte viene en negociaciones de títulos que vienen dirigidos por regulación del mercado. Entonces, los bancos compran certificados de tesorería para sus provisiones de liquidez, para su encaje, o compran certificados de inversión de la CFN para su control de liquidez o su encaje, eventualmente certificados de depósito, creo que son de Ban Ecuador, pero también ahí hay muchos títulos negociados de los bancos que las personas eventualmente necesitan liquidez, vienen a las casas de valores y venden sus títulos que han invertido, por ejemplo, a 6 meses o un año, necesitan liquidez antes, en lugar de ir al banco a hacer un back-to-back o a que les precancelen y tal vez tengan ahí algunas molestias. En una casa con nosotros vienen y nosotros negociamos esos títulos siempre y cuando estén inscritos en el mercado de valores. Otro de los absurdos, los títulos del Banco Pichincha no están inscritos en la bolsa, nosotros no podemos negociar. Y luego vienen los títulos emitidos por las empresas, el papel comercial, las obligaciones corporativas, eventualmente las titularizaciones. Un volumen interesante son las notas de crédito del SRI, y venían creciendo de buena manera las facturas comerciales negociables. Lastimosamente, 2 o 3 personas de mala fe hicieron unos negocios oscuros con unas empresas que estaban en mala situación financiera. Todo el mundo sabía que esas empresas estaban en mala situación financiera, no hay un solo inversionista privado allí, pero hay unos inversionistas públicos que raro que invirtieron allí, y hay unas pérdidas, y las entidades de supervisión, tanto de la supervisión bancaria como del lado de la seguridad social, como el ISPOL, como la supervisión de compañías, no hicieron nada para detener esto, identificar esto a tiempo. Era la verdad conocida. Mecanismos de financiamiento en el mercado de valores. Vamos a nuestro punto. La introducción estuvo un poco larga. Bueno, vamos a revisamos el mercado de valores de manera global. ¿Por qué financiarse a través de la bolsa? Financiarse a través de la bolsa tiene efectos positivos en algunos aspectos para las empresas. Flexibiliza las fuentes de financiamiento. Vemos muchas empresas que tienen relación con con 2 bancos. El banco le presta a corto plazo, la empresa necesita financiamiento a largo plazo. En estas épocas es difícil conseguir financiamiento. En otras épocas el banco te persigue y te quiere prestar a largo plazo. Pero cuando ya hiciste el trámite, dice, no, ya no tengo plata, ya vino la crisis del 2008 en Estados Unidos, ya no tengo flujo, ya vino la pandemia, ya vino todo lo que sea, y se complican los financiamientos con los bancos. Entonces es bueno tener una fuente alternativa de financiamiento, que es el mercado de valores. Fortalece la estructura financiera cuando se hacen emisiones de obligaciones, por ejemplo. Se consigue financiamiento a mediano plazo, fortalece la estructura y la capacidad financiera de la empresa con un costo bueno para la empresa. Incrementa el valor de la empresa. Los técnicos financieros nos podrán decir cuando una empresa no tiene apalancamiento, entre una empresa que no tiene apalancamiento y la misma empresa toma financiamiento, el apalancamiento potencia el valor de la empresa, genera además un escudo tributario, el gasto de intereses es deducible, y eso hace que la empresa crezca y que pague eventualmente menos impuestos. Promueve la formación del gobierno corporativo. Hay una calificadora de riesgos que revisa los balances, la estructura, la capacidad de pago, emite un informe. Es muy formal, más allá de lo de las auditoras. Las auditoras se meten mucho a revisar que estén encuadradas las cuentas y que el inventario sea el que es. Eventualmente la calificadora de riesgos lo que dice es
cuál es la capacidad de pago de esta empresa para los próximos 3 o 4 años, que es cuando haya la emisión, en base a los flujos proyectados. Hace que la empresa tenga una estructura y una organización más profesional y haya menos tentación a mezclar manejos privados dentro de fondos de recursos privados dentro de la empresa. Y ayuda con la imagen y protección y proyección internacional. Hemos tenido casos que las empresas se financian a través del mercado de valores, generan su informe y su calificación de riesgos, y eso les permite financiarse incluso en algún caso esporádico a través del mercado internacional. Y dice, oye, va a hacer sus negociaciones, sus negocios de comercio exterior, y dice, oye, de paso aquí tengo mi calificación de riesgos, me estuvo revisando una calificadora de riesgos profesional, así que dame crédito de proveedor y se puede negociar ciertas cosas. No les puedo asegurar, pero ayuda a la imagen y proyección internacional de la empresa. ¿Cuántos emisores hay en el mercado de valores? Se discute que el mercado de valores es pequeño y que no hay mucho volumen de inversión. Vimos que lo que más predomina es el sector público vía CETES y la CFN y eventualmente Ban Ecuador, pero tenemos 400 emisores inscritos en el mercado de valores. Entonces, ustedes van y se compran la revista Vistazo, que saca una vez al año las 500 empresas más grandes en el Ecuador. Resulta que de esas 500, posiblemente 400 están en la bolsa. Entonces, es interesante porque, por otra parte, uno ve el tamaño del mercado empresarial ecuatoriano y ya no queda mucho espacio para más emisores. La mayor parte de los emisores grandes están, los que no están, muchos tienen financiamiento desde el exterior. De todas formas, es interesante ver que entre estas 332 emisores, 73 titularizaciones o fideicomisos, hay 94 pymes. Son pymes grandes, pero de los más grandes, pero son 94 pymes, 200 empresas grandes, 37 del sector financiero. Y en los sectores, ya vimos en el otro grafiquito cuáles son los que están, se ven representados en el mercado de valores. Aquí es interesante, otra vez regreso al tema de mi conversación con la gente de la Universidad Católica ayer. Si tendríamos un ambiente de negocios estable, atractivo, no tantas reglas, no tantas normativas que limitan a hacer negocios en el Ecuador, si estuviéramos en los últimos puestos en el ranking del Doing Business, en el Ecuador podríamos atraer muchos flujos dirigidos, gracias a la dolarización, dirigidos a nuestro mercado de valores, porque tenemos empresas muy grandes a nivel mundial que cotizan de manera única en el mercado de valores ecuatoriano. Entonces tenemos Telefónica de España, tenemos Nestlé de Suiza, tenemos Conti de Alemania y tenemos un par de empresas eventualmente, se puede decir, de Centroamérica, con matrices en Centroamérica, como Pronaca, que la mitad se olvida de empresas de Centroamérica, hay empresas mexicanas, el Produbanco, que el Grupo Promérica tiene matriz en Centroamérica, que están en el mercado de valores ecuatoriano. Entonces, uno podría atraer fondos del exterior que inviertan en dólares para comprar títulos de Telefónica, de Continental o de Nestlé en condiciones muy favorables y muy atractivas para gente que en otros países está recibiendo 0,5 o 1% de rentabilidad, cuando aquí esos papeles pagan 4 o 5%. Entonces es muy atractivo. Si no habría un ambiente tan conflictivo, se estaría discutiendo todos los días si la dolarización sí, si la dolarización no. Podríamos ser un hub financiero muy atractivo y nuestro mercado de valores sí lo permite. Esta es un poco la distribución en los últimos años de cuánto se emiten obligaciones, cuánto en papel comercial y cuánto en titularizaciones. Aquí vemos, por ejemplo, en el 2014 hubo un cambio en la normativa, hubo una nueva ley de mercado de valores, y como típico en nuestro mercado, ¿cuál es el resultado de la implementación de una ley en el 2014? Que hubo menos emisiones de obligaciones, menos papel comercial y menos titularizaciones. Pues, un exitazo, casi desaparecieron las titularizaciones, bajaron las emisiones de papel comercial y bajaron las emisiones de obligaciones. Entonces, si van a hacer leyes, mejor deje así, no toque. El volumen emitido en los últimos 3 años pasó los $1.000 millones, eso es interesante.
cuando venía con montos muy pequeños en el pasado. Y aquí lo que hicimos es simplemente desde el punto de vista de las empresas, cuál es el tamaño promedio de las emisiones que han salido. Han salido emisiones en obligaciones de entre 6 y 12 millones de dólares, un promedio de 8. En papel comercial entre 7 y 10 millones, con un promedio de 11 en el 2020. Y las titularizaciones tienden a ser un poco más grandes. En el 2020, la Bolsa de Valores de Quito nos mandó un reconocimiento por estructurar la titularización más grande del 2020 con esos 35 millones de Sabanilla. Y el promedio en general de las emisiones está entre 9 y 10 millones de dólares. Sin embargo, se pueden hacer emisiones normalmente, obligaciones y papel comercial. Nosotros en el pasado habíamos hecho desde 1,5 millones, 2 millones. Después los costos, en ciertos costos, subieron. La capacidad de inversión de los inversionistas institucionales se complicó. Entonces el monto ha subido y el mínimo que hacemos es 3, 4 millones de dólares. Y los más grandes son los internacionales que les conté. Continental 20 millones, Telefónica creo que hace 40, Nestlé creo que hace 50 millones en papel comercial. ¿Cuáles son las características del papel comercial? Son títulos de renta fija, como vimos. La autorización de la emisión de papel comercial es de 2 años. Es un cupo que se permite emitir durante 2 años, pero el plazo del título no puede superar los 359 días. Lo más usual es que se emitan títulos a 180 y 359 días. Como dije brevemente, se negocian con descuento, es decir, cuando uno compra este papel, paga, digamos que está emitido al 5% a un año, paga 95,000 por un papel de valor nominal 100,000 que se vence en un año. Entonces uno paga 95 y recibe 100 al vencimiento, se negocia descuento. Hay gente que dice que eso es interés anticipado, porque uno tiene 100,000, entonces desde el momento desde el comienzo se queda con los 5,000 en el bolsillo, pero esto tiende a usar más desde el punto de vista de inversionistas institucionales. Al vencimiento, el inversionista recibe el 100% del valor nominal. Aquí está cómo se ve una emisión de papel comercial. Esta es la 4ª emisión de esta empresa, 20 millones de dólares. El programa es de 720 días. El plazo de la emisión de cada uno es hasta 359 días. Se pueden hacer 2 veces o 4 veces si se hace 180 días. Se negocia descuento, por ejemplo, con unas tasas de 4% a 180 días y 4,50 a un año. El pago del capital para el vencimiento. Se debe definir el destino de los recursos, 100% para capital de trabajo. Es raro que aquí marquemos el tipo de emisión física o desmaterializada, según la ley de valores. Todos los valores que se emiten en el mercado de valores son desmaterializados y se selecciona, como vimos antes, un agente de custodia y de pago, que puede ser el DCVALE o el DCB, en este caso es el DCVALE. Tenemos otro ejemplo, es el DCB. La garantía es general, es decir, se garantiza en base a los activos que tiene la empresa en general, no hay una prenda específica como es el financiamiento bancario, y se designa anticipadamente un representante de los inversionistas. Aquí tenemos en cambio una empresa relativamente pequeña, digamos, que es un supermercado en la costa, en la zona del Guayas, que hizo 4 millones de dólares. Entonces los rendimientos son otros 8% a un año. El papel comercial, siendo un título a corto plazo, funciona principalmente para financiar capital de trabajo de las empresas. Típico, ¿qué es lo que pasa? Las empresas están creciendo, les pagan, digamos, a 120 días sus clientes, pero ellos tienen que pagar a 90 días o a 60 días de sus proveedores. Mientras más crecen, el hueco de liquidez es más grande. Entonces, necesitan financiamiento para financiar su crecimiento y el papel comercial les sirve para cubrir esos gaps a corto plazo de liquidez. Y en esa línea también están el otro producto, que creo que no tenemos aquí, pero son las facturas comerciales negociables que funcionan muy bien con ese fin. Las obligaciones legalmente es lo mismo. Es un bono corporativo desde la literatura internacional. En el Ecuador se llaman obligaciones. Legalmente es el mismo tipo de deuda que el papel comercial. Simplemente que se emite en plazos mayores de 360 días. El papel comercial se emite en plazos de hasta 359 días.
títulos de renta fija, se establece una tabla de amortización como un préstamo bancario y se puede negociar al descuento, con descuento a la par. Normalmente pagan intereses y eventualmente, como es el caso que tenemos aquí, a ver, perdón, que muevo tanto esto, ya ahí. Tenemos el caso de Point, por ejemplo, que tiene su tasa de interés del 8,5% a 3 años. Si vendemos esto, los inversionistas definen que necesitamos un rendimiento de 9,5% y se vende para un inversionista al 9,5%, le va a pagar 8,5% de interés en los 3 años, pero comprará con un pequeño descuento, comprará al 98% de precio y con ese descuento compensa y se calcula en el flujo financiero el rendimiento del 9,5% que desea el inversionista. Y el emisor recibe un poquito menos de capital en el momento que coloca en el mercado. Esto es muy usual en mercados internacionales. En el Ecuador es menos, casi siempre se sale a la par, pero también se puede hacer con descuento. Aquí están las características típicas de la emisión. El pago de interés es trimestral. El pago de capital es trimestral, pero con un periodo de gracia de 90 días. Entonces, el día 90 no se paga más que intereses, a partir del día 180 se paga capital e intereses. En este caso, por ejemplo, de Autofénix, el distribuidor de Maresa, de Mazda y Jeep, ellos hicieron pago de interés trimestral y amortización de capital semestral, de tal forma de retener un poquito más el capital y disponer de ese capital. Emisiones de obligaciones, entonces, ¿para qué se dedican? Puede ser para nuevas inversiones, para inversiones a largo plazo, para una nueva planta, para renovación de máquinas, para sustitución de pasivos. Tengo un crédito bancario que me está complicando la vida, hago la emisión de obligaciones y alargo ese plazo, o me cambio, quiero prepagarle un banco posiblemente le pedí $2 millones, ahora le debo 1, pero tengo una garantía. Tenemos un cliente que le debía a la CFN, unos clientes bananeros le deben a la CFN $1 millón y tienen prendado un terreno que vale $10 millones. Entonces, no tiene sentido tener esa proporción entre garantía y deuda. Entonces, querían que hagamos una emisión de obligaciones para pagarle a la CFN y liberar la hipoteca sobre esa propiedad. Ese es un ejemplo de lo que se puede hacer. En muchos casos también la familia, los accionistas, ponen en garantía bienes personales para garantizar las deudas en los bancos de las empresas. Entonces los socios dicen, oye, mi suegra ya no duerme, quiere que libere la hipoteca sobre su casa, así que ayúdame, necesitamos levantar fondos para prepagar al banco para liberar las hipotecas que tengo porque ya no puedo dormir, porque mi suegra todos los días me llama a preguntar si ya le van a quitar la casa. ¿Cuál es el procedimiento para que una empresa se financie a través de la bolsa? Nos reunimos con el emisor, identificamos sus balances, su capacidad de pagos, hacemos una foto. Como parte de la feria estamos haciendo un análisis gratuito un análisis liviano, sencillo, si alguien tiene un interés. Estamos haciendo, hay un cupón en la plataforma de la feria de la Cámara Alemana. Les podemos hacer un preanálisis y tomamos la foto y decimos, según esta foto, usted tendría razonablemente una capacidad de emitir o no, y no tanto tal monto. En base a eso, entonces nos contratan y hacemos un análisis financiero minucioso, hacemos un análisis, contratamos un abogado, hacemos una estructuración legal, hacemos los documentos legales que se requieren para la emisión, se elabora, está en la ley, las características del prospecto de oferta pública, donde está toda la información pública del mercado, de la economía, de la industria, de los balances de la empresa de los últimos 3 años, que de todas formas son públicos, están los balances auditados en la página de la Superintendencia de Compañías. Hay gente que se preocupa, pero ¿van a ser público mi balance auditado? Ya es público, está en la página de la Superintendencia de Compañías, cualquiera puede bajarse. En mi competencia va a haber mi estrategia. En competencia no va a haber la estrategia es evidente para la competencia, tampoco se detalla a ese nivel. Se elabora el prospecto de oferta pública, se incluye detalle de características de la empresa, los balances auditados de los últimos 3 años y las características de la emisión que se fijaron en los documentos legales
y financieros que se analizaron previamente. Se junta toda esa información, se envía a una calificadora de riesgos, la calificadora de riesgos hace su informe y se juntan todos esos papeles e ingresa a la superintendencia de compañías. La superintendencia de compañías revisa, es un checklist porque está en la norma y en la ley. Razonablemente no hay por qué la superintendencia no aprobaría si la emisión está bien estructurada. Dice, el contrato tiene que tener tales características, el prospecto tiene que tener tales características, la calificación de riesgo debe ser así, se cumple todo. En 3 semanas razonablemente la superintendencia aprueba la emisión y se inscribe esto en otro nombre rimbombante lindo de los últimos años, en el catastro público del mercado de valores. Suena profesional. Entonces, en el catastro público del mercado de valores se inscribe donde están inscritas, en ese catastro, en ese registro, es un registro, están inscritas las bolsas, las casas de valores, las administradoras, los operadores que actúan a nombre de la casa de valores, y de paso una cuña, Metrovalores es la casa de valores con mayor número de operadores de valores inscritos en el mercado de valores y en las bolsas de valores. Tenemos 10 operadores de valores inscritos, somos la casa que mayor número tiene de profesionales registrados en el mercado de valores. Se inscribe y eso permite que se inscriba en la bolsa de valores. La bolsa de valores se le envía exactamente la misma información, entonces otra vez no hay motivo para que la bolsa pueda rechazar una inscripción. Y se inscribe en la bolsa y se puede emitir y levantar fondos a través del mercado de valores. Este es el único camino legal que tiene una empresa para levantar fondos de un tercero. Los únicos que pueden captar recursos en el Ecuador, digamos, son las instituciones financieras, las cooperativas autorizadas de la economía popular y solidaria y las empresas que a través del mercado de valores tienen una oferta pública autorizada. Todo lo demás es préstamo informal y mercado informal. Ahora, tanta regulación que en cierto caso se potencia el tema de hacer el mercado informal. Por ejemplo, aquí nos interesa mucho desarrollar el tema de las facturas comerciales negociables, bien hecha, bien controlada, con calificación de riesgos, si fuera posible, con un cupo de emisión y con una supervisión adecuada. Ya les conté todo esto en ese proceso. El detalle no sé si vamos a compartir con los asistentes que nos manden un mensaje, nos dejen su email, que estén registrados, les podemos pasar y podemos luego revisar un poco más en detalle todos estos procesos. Aquí está el flujo, es el mismo cuadrito, pero el flujo. Tenemos un flujo de 6 semanas para la estructuración de lo que hemos dicho, financiero, legal, calificadora de riesgos, de elaborar el prospecto. Tenemos 6 semanas, superintendencia de compañías, observaciones, revisión, pago de derechos, publicaciones, inscripción en la bolsa de valores, y a la semana número 12, es decir, 3 meses, estamos listos para salir al mercado y levantar los recursos. Entonces es un proceso que toma un tiempito, no es demasiado largo, pero en muchos casos los préstamos a las empresas, solo la implementación de las hipotecas y las firmas de los documentos toma siglos. Esto ha funcionado muy bien y este año fue interesante, nos dieron un premio de una empresa considerado a nivel internacional por haber conseguido la inscripción de un título en la época de la pandemia. Entiendo que cumplimos este cronograma, salió todo bien, y nos dieron un reconocimiento por haber conseguido en eso apoyo mucho la superintendencia de compañías y la bolsa de valores para que eso funcione. Y finalmente las titularizaciones, esto se está utilizando un poco menos, pero de todas formas es interesante revisar. Tenemos nuestra super titularización de Eléctrica Sabanilla, pero la estructura típica de una titularización, digamos, es la de cartera. Los bancos, y la típica que pensamos siempre es la titularización de cartera de crédito. Entonces, cuando uno compra en Point un celular y difiere a 12 meses, un almacén en Japón o donde sea, firma un pagaré, paga cuotas mensuales en créditos económicos, genera una cartera. Si uno compra un carro, firma un pagaré de $10,000 a 36 meses a la tasa del 15%. Si uno va a un banco y le prestan para vivienda, se genera la cartera a 10 años con su tasa de interés y su tabla de amortización.
Entonces, digamos, el famoso dealer Autofénix que estamos viendo ahí, el Banco Amazonas hizo como 5 o 6 veces este proceso. Autofénix vende, le compra a Maresa, Autofénix vende 100 Fiat 500. Los 100 Fiat 500, por cada Fiat 500 que vende, firma un pagaré un señor de $10,000, pone, digamos, creo que cuesta, no sé, $19,000. El señor pone 9,000 y se hace un pagaré a 3 años de $10,000. $10,000 junta 100 pagarés, ahí tiene $1,000,000. Entonces, invirtió $1,000,000 en comprar los carros, vendió y tiene un paquete de pagarés que valen $1,000,000. Aporta al fideicomiso de titularización. Fideicomiso de titularización se inscribe como una titularización en el mercado de valores y se vende a inversionistas y con eso se recupera el $1,000,000. El $1,000,000 es clarísimo, genera un flujo. Son los pagarés de $10,000 a 3 años que pagan $300 mensuales. Por 100, ahí está claramente, se establece el flujo de cuánto paga en cada mes, cada trimestre. Cada uno de esos papeles se agrega y eso es lo que se titulariza. Lo mismo en la cartera hipotecaria, lo mismo en la cartera comercial. Así que la titularización de cartera es algo que funciona muy bien y que estamos viendo mucho que les interesa a las instituciones financieras, a las instituciones comerciales que hacen cartera, como Computron. Me parece que a través de FIDE Ecuador hicimos la titularización de la cartera crediticia de Computron, que vende las computadoras. Creo que hace algunos años hicimos también de Point y asesoramos hace años también a una titularización del Banco Amazonas para esto de los carros que decía. Y la otra posibilidad de la titularización es la que estamos viendo aquí, que es la titularización de flujos. Este es un proyecto inmobiliario con capacidad, proyecto productivo con capacidad de generar flujos futuros. Entonces, esta es una titularización a 10 años, porque es el tiempo en el que razonablemente se puede pagar esto, una tasa del 8,95%, se colocan los valores, el fideicomiso recibe los valores, se construye con eso la central hidroeléctrica empieza a vender electricidad a través del sistema interconectado, durante 10 años vende la electricidad, va pagando los recursos de la venta de la electricidad, entran al fideicomiso y con eso va pagando los inversionistas. Un esquema clásico y muy bueno para financiar proyectos productivos en la titularización. Un par de aspectos tributarios para terminar, no alargarme demasiado. Parecido al sector financiero, los rendimientos obtenidos en inversiones, esto es el lado de la inversión, no tanto de financiamiento, pero los rendimientos obtenidos por inversiones de renta fija que permanezcan en posesión de los inversionistas serán emitidos, perdón, la redacción, la ley no ayuda. Los rendimientos obtenidos por inversiones de renta fija que permanezcan en posesión y sean emitidos del tenedor por lo menos 360 días son exentos del impuesto a la renta. No entendí nada, pero lo que dice básicamente es que si compro un papel a más de un año, los intereses que me generan son exentos del impuesto a la renta. Ahora, pero típico de la norma ecuatoriana, siempre y cuando esos títulos estén en tenencia de la misma inversionista por más de 360 días, siempre y cuando el inversionista no venga de un paraíso fiscal, no sea ecuatoriano, no sea ecuatoriano residente del exterior, no sea miles de cosas que echan a perder todo este beneficio tributario que es interesante de que la inversión sea exenta del pago del impuesto a la renta y promueve la inversión a largo plazo. Y la otra es desde el punto de vista de la emisión de deuda. Me estoy confundiendo, me falta una. Aquí está. Es el tema del ISD. Cuando vienen inversiones del exterior, aquí está desactualizado porque ya cambió la ley, pero cuando vienen, antes decía, cuando vienen inversiones del exterior al mercado de valores y se quedan por más de un año, al salir esos recursos son exentos del impuesto a la salida de divisas. Maravilloso. Uno trae plata del exterior, invierte en el mercado de valores a más de un año, al llevarse el pago de cupón, de intereses, ganancias, los préstamos financieros son exentos del impuesto a la salida de divisas. Esto cambió en la ley y ahora borraron el plazo, no hay mención de plazo. En teoría, uno entra hoy y mañana sale exento del impuesto a la salida de divisas y eventualmente, si sería más de un año, exento del impuesto a la renta. Si sale antes de un año, tiene que retener.
Pero, como siempre en las normas ecuatorianas, coma, siempre y cuando esos recursos no vengan de ecuatorianos en el exterior, de personas relacionadas a no sé qué, no vengan de paraísos, los temidos paraísos fiscales, no vengan de no sé dónde, no vengan de la Florida, no vengan de Delaware, no vengan de la Isla del Hombre, no vengan de Panamá, o sea, no vengan de ningún lado. Pues toda la intención de que este ISD, los inversiones del exterior vengan sin ISD, quedan minados por todas las restricciones que vienen relacionadas con la norma. Así que, bueno, esperemos que esto mejore, son buenas intenciones, pero después de la coma ponen tantas cosas que limitan que esto se pueda implementar de buena manera. Así que hasta ahí es donde llego con esta presentación. Les agradezco. Contáctenos a través de nuestras redes sociales, publicamos muchos temas en Facebook, publicamos charlas como esta, desde el punto de vista de inversión en bonos, de inversiones, de financiamiento. Síganos en Facebook, tenemos una buena página también en Instagram. En el Twitter tenemos un poco, pero bueno, nuestros teléfonos de contacto principales son los ahí. Nuestro email matriz es info@metrovalores.com.es y tenemos nuestro celular con nuestro WhatsApp empresarial disponible 24/7, 365 días al año. Al menos eso quisiéramos. Estoy a las órdenes, no sé si alguien tiene alguna presentación, alguna pregunta, perdón. Está finalizando la presentación. Y voy a dejar de compartir. Creo que ahí estamos. Así que muchas gracias por prestarnos su atención y acompañarnos. Si alguien tiene alguna cosa que nos quiera preguntar, comentar, decir, acotar, estamos a las órdenes. Estamos tratando de mantenernos dentro de la hora de la charla. Me pasé un poquito de mi tiempo para dar algún tiempo de preguntas, pero si quiere, si alguien está tímido, puede mandar también por el chat. No sé, María Clara, si hay preguntas que has recibido por otros medios. No tenemos preguntas en el chat. No sé si es que alguien quiere hacer alguna consulta este rato. Si no, bueno, estamos en la feria, vamos a estar todo el día hoy en la feria, pueden contactarnos por ahí o si no, como les decía Ulises, por cualquiera de nuestras redes sociales o nuestros medios de comunicación estamos todo el tiempo pendientes. Perfecto. Si no hay consultas, creo que podemos terminar la reunión. Listo, muchas gracias, les agradecemos por acompañarnos. Estamos a las órdenes y nos veremos pronto. Cuídense, mantengan el distanciamiento. Sanitize, como dice. Chao. Gracias, Ulises. Chao, chao.